Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, este nuevo taller, vamos a ver cómo gestionar nuestra reputación. Anteriormente habíamos revisado un poco lo que eran las crisis, cómo afectaban a las empresas, a las organizaciones, cómo se daban en las redes sociales, etcétera. Y hoy día lo que vamos a hacer es cómo gestionar, ver un poquito cómo se gestiona en este caso la reputación frente a situaciones de crisis, por supuesto. Y como decía en su minuto ya Leonardo da Vinci, quien siembra virtud, fama recoge. ¿Ya? En base a eso, es que nosotros vamos a ver una definición de reputación, pero que ya Leonardo da Vinci, como les decía, la entendía como una consecuencia directa del trabajo y la constancia de uno mismo. ¿Ya? Y en la actualidad las empresas se enfrentan a este campo de batalla a diario, que es muy amplio y con múltiples posibilidades, obviamente, de expansión, sobre todo con Internet. Por tanto, vamos a ver una definición de lo que es la reputación propiamente tal y cómo esta va a ir afectando, obviamente, se puede ver afectada por los canales digitales, por supuesto. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque estos canales digitales obviamente hacen que hoy las empresas, por supuesto, estén más preocupadas que nunca por su reputación, por el impacto y por su amplificación que pueda surgir dentro de las redes sociales. Pero por eso, pasemos a ver lo que es la reputación y, en definitiva, acá hay una definición más o menos conceptual, pero no es sencillo dar una definición de reputación corporativa, porque hay muchos autores que han presentado propuestas diferentes, aunque los elementos suelen ser en muchos casos muy similares. Pero una definición aproximada sería entender la reputación corporativa como la imagen que proyecta la empresa y la percepción de esta que tienen sus grupos de interés o stakeholders. Stakeholders los conocemos como los públicos internos y externos, ¿ya? eh, en base a las acciones internas y externas que realiza. Es decir, una definición bastante sencilla, pero que de alguna manera nos da una amplitud y un conocimiento respecto de lo que es, por supuesto, la reputación y para poder entenderla de mejor manera. Por tanto, es decir, la reputación corporativa de una empresa es la suma de todos los aspectos intangibles que percibe la sociedad, como pueden ser la honestidad, los servicios los servicios que brinda, la imagen corporativa, la ética empresarial o las relaciones laborales. En el fondo es un todo. Es como la empresa se muestra eh, hacia afuera y la importancia de la de la reputación de la empresa reside que, aunque su valor es intangible, puede proporcionar muchas ventajas competitivas, puesto que ante un mercado cada vez más parecido, homogéneo, etcétera, respecto a los productos y servicios que ofrecen, el factor diferenciador de la empresa puede ser uno de los gatillantes que permita a los consumidores, uno, consumir más, por supuesto, comprar más ese producto o atraer incluso a nuevos inversores. Por eso es tan importante en el modelo de negocio cuidar la reputación. Y esto también lo podemos llevar a nivel personal, o sea, en la medida que nosotros tengamos una reputación que sea intachable, de alguna manera también nuestras facultades, nuestras posibilidades de encontrar empleo van a ser mayores, etcétera. Ahora, ¿qué es la gestión o sea, qué es la gestión de reputación online? ¿De qué se ocupa la gestión de reputación online en el fondo? Eh, bueno, en las redes sociales cualquiera puede comentar una publicación y eso lo tenemos mucho más que claro, ¿no? Eh, y en el fondo, lo que hace esta reputación online es que si encuentra, por ejemplo, un comentario, si encuentra suficiente eco, los receptores también pueden difundir sus propias conclusiones mucho antes de que la mayoría de los departamentos de comunicación puedan reaccionar. Por tanto, la gestión de reputación online se preocupa en el sentido de anticiparse a esto, de estar monitoreando constantemente para prever los posibles escenarios y cómo se van suscitando las distintas opiniones en redes sociales, cómo esta caja de amplificación, que son las redes sociales, por supuesto, van canalizando la información
respecto de lo que van opinando los usuarios, cómo se va amplificando, cuántas veces se va repitiendo, em, etcétera. Es decir, es el marco de gestión, en el marco de la gestión de la reputación, lo que cuenta en definitiva es la comunicación de la imagen. ¿Ya? Y por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que esté sucediendo en las redes sociales. Y de eso se ocupa la gestión de la reputación online, es decir, del trabajo del monitoreo constante y de aplicar estrategias efectivas para la gestión de crisis, obviamente en una situación que se dé respecto como lo que vimos en el taller pasado con lo de Greenpeace y KitKat. ¿Ya? Y bueno, y aquí hay algunas cosas que yo les decía, que ya les adelantaba de qué se ocupa la gestión o sea, en qué consiste. Y hay tres elementos clave que tenemos que considerar. O sea, lo que cuenta en definitiva es la comunicación de la imagen. Es decir, hay que cuidar la imagen a toda costa, en todo momento, pero con la mayor honestidad y con la mayor ética posible, por supuesto, sin mentir, como lo veíamos, o lo veíamos en casos anteriores, o sin difundir información falsa, o después ya como lo vamos a ver más adelante, no contrarrestar a un usuario. ¿Ya? Segundo, esto convierte a esta disciplina en una pieza crucial en el mix de relaciones públicas, que es de las comunicaciones. En inglés se suele llamar PR como la gestión de prensa, es decir, que cada empresa tiene hace un PR, que es Public Relations o Relaciones Públicas, y que es la gestión que hace la empresa para poder aparecer en medios de comunicación con noticias que sean beneficiosas, positivas, justamente para tener una construcción de imagen y una mejor reputación. ¿Ya? Entonces, la gestión de la reputación es una pieza clave, obviamente, en las relaciones públicas o en la comunicación, ¿ya? Y si no se está tanto, por supuesto, a los cambios de humor de Internet, que es esto que tiene que ver con los usuarios, yo les decía, la reputación puede malograrse de un momento a otro, o sea, puede verse perjudicada absolutamente. Y, y por eso estas son las tres grandes áreas de las que se ocupa esta gestión, pero que no por eso dejan ser importantes, porque justamente afectan directamente a la reputación. Ahora, ¿por qué podríamos decir que es importante la gestión de reputación? Y bueno, la verdad es que contribuye a que la imagen de las empresas siga siendo positiva. Si hay algo fácilmente comprensible a simple vista, es que una imagen positiva siempre va a beneficiar a la empresa, como les decíamos antes, em, porque hay distintos ámbitos en que si la empresa tiene un- no sé, una visión positiva por parte no, de todos sus actores involucrados, externos e internos, desde el punto de vista económico, la buena fama conlleva diversas ventajas. Lo primero es ampliar el radio de alcance de la marca, por supuesto. Lo que les decía, aumentar las ventas también, que por ejemplo, eh, el alcance por sí solo no tiene mucho valor, que es lo que les decía yo antes, si no se generan conversiones. Es decir, si no, el alcance yo puedo llegar a mucha gente, pero si no logro convertir eso en compra, no tiene mucho sentido. Pero evidentemente una buena reputación facilita que los clientes valoren de mejor manera la marca e incluso la recomienden a otros. También a nivel de empleo. Una buena reputación no solo ayuda a alcanzar nuevos mercados, sino que también puede ser decisiva en la carrera global que buscan los mejores profesionales. Esto que es lo que se llama War of Talents. Entonces, como que War of Talents, que se pelea los talentos. Entonces, todas las opiniones positivas sobre la empresa que se difunden en Internet también pueden tener un efecto justamente en la acaparación de profesionales con potencial, etcétera, interesados. Y por supuesto, existe ya lo que es el valor de la marca, eh, que tiene que ver con la reputación de una marca, también se refleja obviamente en el valor en términos de inversión. Lo que les decía yo, en la medida que si nosotros tenemos una marca y la vamos construyendo y se va haciendo conocida por múltiples beneficios, por ser positiva, tener comentarios muy acordes al mercado, etcétera, nosotros tenemos la posibilidad de que lleguen nuevos inversores justamente porque se ven interesados
en potenciar una marca que tiene múltiples beneficios para tanto internos como externos. ¿Ya? Y por eso es tan relevante ese aspecto. Ahora, ¿dónde opinan los consumidores? Bueno, esto ya lo hemos revisado anteriormente, sin embargo, es importante tener en cuenta esto, porque en Internet cualquier usuario puede convertirse en un crítico de un producto o de un servicio o una marca. La probabilidad de construir una opinión propia y expresarla de manera abierta en la red es extremadamente elevada. Por tanto, Internet ofrece en definitiva múltiples vías para que los usuarios puedan expresar sus opiniones. Y aquí, por supuesto, encontramos las redes sociales, que son el principio fundamental de las opiniones y donde justamente ahora hemos visto cómo se comercializa incluso a través de estas redes sociales. Por tanto, eh, no sé, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, los usuarios pueden compartir opiniones y comentarios, obviamente, hasta el punto de diversas plataformas sociales y pueden ser replicadas entre otras, etcétera. Es decir, son muchas las opiniones que pueden dejar y múltiples las redes sociales donde pueden estar, donde nuestra marca se puede ver afectada por malos comentarios de personas, si es que nosotros no estamos haciendo una adecuada gestión respecto de ella. Por supuesto están los foros, aunque son un poco clásicos, antiguos para algunos, por regla general no son muy conocidos, como las redes sociales, por supuesto, pero siguen teniendo un gran peso en la reputación online de las empresas. Esto lo hemos visto de alguna manera cuando escuchamos, por ejemplo, cuando queremos la opinión de algún producto, generalmente también ingresamos a, ingresamos a ver a ciertas opiniones de ciertas páginas, etcétera. Esto es lo que se conocen los foros. Eh, Después tenemos, por supuestamente, los portales de valoración. Los portales de valoración son aquellos que, como TripAdvisor, donde uno va a un lugar y deja comentarios en línea respecto de la opinión que tenga de este lugar. Entonces también es otro foro, de alguna manera, o una aplicación también, donde uno puede encontrar que los usuarios están dejando opiniones. También tenemos las tiendas, las páginas online, que son cuando la compañía también vende sus productos, obviamente, en las redes sociales, por lo que hay que ir controlando, obviamente, las valoraciones. Generalmente, si se fijan, los productos tienen, más abajo, tienen uno ingresa a ver, no sé, un celular y el celular tiene una valoración abajo. No, muy bueno, no, muy malo. Eso también habla mucho, por ejemplo, del uso que podría tener y de la reputación que podría llegar a tener, obviamente, ese determinado producto o servicio. Ya, obviamente tenemos los videos, que son como las plataformas de YouTube, Vimeo, Dailymotion, a veces también, donde los usuarios comparten su opinión y experiencias con productos y marcas. Aquí generalmente lo hacen mucho más los influencers o las personas que hacen reviews, los que hacen, por ejemplo, los unboxing, que son, me refiero con esto, que son personas que, por ejemplo, les pasan un producto, lo miran, lo revisan, detallan sus características, etcétera, y entregan una opinión más o menos formada al usuario final. ¿Ya? De eso se trata. Y posteriormente, obviamente, tenemos los blogs que son de distinta índole, en el fondo hasta incluso las webs corporativas que hay acá, donde uno empieza a buscar como también opiniones respecto a esto, respecto a los productos o servicios también, y hay muchos blogs de todo tipo que uno también frecuenta y depende del lugar geográfico, etcétera. Pero generalmente son estas las plataformas las que utilizan los usuarios para opinar respecto de los productos o servicios que las empresas pueden también, o sea, que las empresas ofrecen, por cierto. Ahora, eh, ¿cómo nosotros vamos a gestionar la reputación online? Bueno, la gestión de la reputación online tiene dos caras, ¿ya? Una pasiva y analítica y otra que es más bien activa. El requisito fundamental para una buena gestión de la reputación es el seguimiento continuo de los juicios emitidos por los usuarios en todos los sitios posibles, en todos los sitios que ya vimos anteriormente, ¿ya? Eh, Esto tiene un valor en específico porque
los consumidores, como les decía, expresan sus opiniones de la empresa y los productos en las redes sociales. Entonces, por tanto, responder y estar pendiente respecto de lo que están haciendo los clientes nos ayuda a identificar qué es lo que se espera el público objetivo de la empresa, en el fondo. Nos da un norte, nos permite orientarnos respecto de lo que del trabajo que estamos haciendo, del servicio que estamos entregando, del producto que estamos ofreciendo. ¿Ya? Y esto es esencial, pero esta es la parte más bien pasiva y analítica, pero por eso, y mientras la parte pasiva y analítica siempre tiene que estar presente para ayudarnos a encontrar ese norte, la cara activa se debe dedicar a la construcción de la reputación, y para ello es útil recurrir, por ejemplo, entre otras cosas, al storytelling, que es lo que vimos en varios talleres atrás. Un relato de características emocionales sobre la compañía que apunte justamente a conmover o a apelar a la emoción al cliente y que sea difundido por distintos canales. Esto puede contribuir enormemente, obviamente, a la construcción de una reputación bastante estable, positiva, etcétera. Siempre que uno apela a lo emocional, a lo emotivo, generalmente logra tener un buen resultado si es que está bien construido con un storytelling acorde a los principios eh, idearios de la marca, por supuesto. Ahora, estas dos caras tienen algunas herramientas o algunas etapas, por así decirlo, también, este, que nos permiten obviamente construir, y construir y gestionar, por supuesto, la reputación. Y aquí encontramos el Social Media Optimization, que es la optimización del social media, ¿ya? Y que antes de monitorear toda nuestra reputación online, lo primero que tenemos que hacer es examinar la presencia de la empresa en las plataformas. ¿Ya? Primero, ¿por qué? Porque eso es posible seguir, nos permite, como les decía, tener una noción de lo que ya la gente opina de nosotros. Es decir, solo es posible seguir y reaccionar de forma efectiva a los comentarios si se utilizan los mismos portales que utiliza el público meta, público objetivo. Es decir, uno, tenemos que identificar dónde están, dónde están opinando de nosotros y qué es lo que están, cuál es la visión que tienen de nosotros. Ahí tenemos un punto, ¿ya? Y lo segundo, porque así también pues, vamos a proteger el nombre de nuestra marca. ¿Por qué? Porque creamos cuentas con nuestro nombre oficial, evitamos, por ejemplo, estas cuentas falsas que se crean aparte y que vienen a suplantar en este caso la marca y que vienen a crear también incluso problemas, problemas legales, etcétera. Es decir, es muy esta optimización es muy funcional en el sentido de tener un panorama respecto de saber dónde están, cómo está posicionada nuestra marca antes de nuestra intervención, por supuesto. Y un tercer punto o un segundo punto que podría ser también la protección, obviamente, de nuestra marca para que no surjan cuentas fake y que nos suplanten en el fondo. Después tenemos, por supuesto, lo que es la monitorización de la marca, que es el brand monitoring, que se define como la acción de observar qué se dice sobre la marca. Ya que ahora ya estamos, qué se dice exactamente sobre los productos, sobre la compañía, sobre todo lo que esté, las fuentes relevantes respecto de lo que nosotros estemos haciendo. Un efecto secundario de esta medida es que también se suelen descubrir vulneraciones a los derechos de marca, porque en el momento en que alguna otra cuenta utiliza un concepto de nombre, pero que ya están protegidos de forma legal por nosotros, aquí entonces descubrimos que, por ejemplo, también se están utilizando nuestros eslogans, nuestros colores, o qué sé yo, nuestro logo, etcétera. Eh, lo importante es que cuando se lleva a cabo una estrategia de marketing es muy probable que se hable siempre sobre sí mismo, ya sea en redes sociales, en foros, en las plataformas que vimos, y eso es precisamente a lo que se suele aspirar. Haciendo un seguimiento, es fácil saber qué se dice y cómo se aborda la campaña. Por ejemplo, si el marco de optimización de las redes sociales y el community management ya están en contacto con las distintas plataformas, ya se puede tener una impresión de las opiniones generales de los clientes. Es decir,
como el community management lo vamos a ver a continuación, pero es decir, si sincronizamos y aplicamos todas estas herramientas que tenemos disponibles de manera óptima y de manera eficaz y de manera regular, nosotros podríamos ya tener como un buen resultado respecto de cómo estamos monitoreando nuestra marca y ver, evidentemente, resultados que puedan ser relativamente óptimos o estar preparados en el fondo para, para una eventual crisis que afecte nuestra reputación. Después tenemos el Issue Monitoring. Se llama así porque, bueno, el que se llama así en general en inglés, que es como en el fondo es como el monitoreo de situaciones de crisis, por decir así. Y en el fondo entrega la información necesaria para mejorar, por supuesto, la reputación. Este tipo de análisis se ocupa del estado de ánimo de los clientes, sin importar tanto las opiniones sobre la marca y la empresa como la opinión general sobre las cuestiones sociales, como por ejemplo la ecología. Para ello se observan los medios de masa, todo esto lo que vimos antes, y los personajes, por supuestamente, los influencers, los influyentes, y así vemos podemos revisar el estado de ánimo de las personas. Estos resultados, bueno, los resultados que se obtengan de esta monitorización pueden utilizarse de dos formas. Por un lado, cuando sabes que lo que emociona a tus clientes, puedes ajustar obviamente tu estrategia de marketing y construir también una buena reputación. Y por otro lado, también sirve para afianzar la reputación que ya teníamos. La vigilancia constante permite registrar, obviamente, las fluctuaciones entre la opinión pública, las que son suficientemente rápidas para poder también nosotros responder adecuadamente. Lo que les decía, esto siempre estar monitoreando, básicamente estar muy atento a lo que esté pasando, a cómo opinan, a las emociones, a lo que se diga, a lo que no se diga, etcétera. Y esto nos va a permitir implementar una mejor estrategia de marketing y también estar a- pendientes a una posible situación de crisis. Bueno, y tenemos también obviamente el storytelling que lo habíamos mencionado antes y también lo vimos en un taller, en dos o tres talleres más o menos. Y que, bueno, el storytelling no es otra cosa que contar una historia, aunque no se trata aquí de inventar un cuento, una fábula, un mito, no, sino que de anidar la cultura, los valores y los planes del futuro de la empresa en una historia atrayente, que sea atractiva. Y eso es clave para la formación de una reputación. Es clave para la construcción de una reputación de marca. O sea, no hay nada que llegue mejor que una historia bien contada que apela a la emotividad o la necesidad de esa persona. Y de esto, con esta forma, el relato se alcanza también a aquellos consumidores que no necesariamente están interesados en los datos y los hechos, sino que prefieren la comunicación emocional. Por eso les decía, es muy importante que manejemos también herramientas como el storytelling para la construcción de la reputación de la marca. Eh, y eso es un elemento adicional que puede considerarse y de alguna manera también potenciar justamente lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, la estrategia de marketing que estemos implementando y todo lo que ello conlleva. Así que finalmente esa es la relevancia respecto de cómo tenemos que implementar también la estrategia de marketing. Aquí no se trata solamente como les decía yo, monitorear, que si bien son herramientas esenciales en este proceso, sino que también hay que saber cómo contar las historias, cómo contar, por ejemplo, los valores, transmitir estos valores de nuestra empresa. Y también hay que hacerlo obviamente en las redes sociales y en las respuestas, en las interacciones que nosotros tengamos con las personas, con nuestros clientes, tenemos que hacerlo. Y que tiene que ser concordante con el storytelling. Por ejemplo, si nosotros en nuestro storytelling contamos que nuestra empresa respeta, tiene un profundo valor o sea, un profundo respeto por el valor de la persona, eh, y sus necesidades, y por eso generamos los mejores productos, y en las redes sociales nosotros le respondemos a la persona que nos está reclamando por algo, le decimos nosotros no nos hacemos responsables de ello, estamos contraviniendo todo el esfuerzo que estamos haciendo justamente por posicionarnos como una enferma preocupada por el valor de la persona y sus necesidades. Entonces, por eso es tan importante también que el storytelling, por supuesto, tiene que ser más elaborado que esta historia sencilla, pero que finalmente apunta a eso. Y finalmente tenemos
Community Management, que es un gran aporte del trabajo que se requiere, del trabajo que se requiere gestionar de la reputación online. Se ocupa obviamente de la comunidad. Esto es el manejo de la comunidad. Pues la gestación de la buena o mala fama depende en gran medida de la comunidad, de la gente. En consecuencia, se entiende que si se quiere llevar a cabo una buena gestión, hay que ocuparse obviamente de nuestros seguidores. Y esto hace que la gestión de la reputación online se solape con los departamentos, por ejemplo, de gestión de clientes o atención al cliente. Entonces, la construcción de una reputación en la comunidad se logra de forma proactiva y, como les decía yo, con un storytelling convincente, aunque se debe obviamente responder de manera proporcional a las posibles críticas por parte de los seguidores, es lo que les estaba diciendo yo también. Así conviene desarrollar una estrategia de reacción a las quejas, reclamos que puedan surgir y que se pueden expresar en distintos ámbitos y las múltiples redes sociales. Como prueban numerosos ejemplos, hay dos formas de proceder erróneas de algunos responsables que han aprendido de manera a tropezones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, que es el ignorar o contraatacar. Ambas opciones no son sino la mejor forma de avivar aún más la polémica dentro de la comunidad, es decir, apagar el fuego con benzina, como se dice en Chile. Esto es lo peor que podemos hacer. Sin duda, ignorar o contraatacar. Por ningún motivo hay que hacerlo. Y bueno, en el momento en que se detecta una crítica en las redes sociales, por ejemplo, hay varias empresas que recomiendan o que utilizan el sistema HERD, que lo vamos a ver a continuación. Y que en este caso, por ejemplo, Disney lo tiene muy interiorizado ya, que es lo que les decía. El HERD, que es obviamente escuchar. En el fondo aquí lo único que se trata es escuchar al cliente, entender su queja y porque así obviamente vamos a demostrar lo que es interés, que estamos interesados en solucionar su problema, en escucharlo por lo menos, ¿ya? Después tenemos que empatizar, que demuestra a tus críticos que podemos ponernos en su lugar, obviamente, y comprender obviamente el motivo de su queja, su malestar, reconociendo obviamente sus sentimientos. Y esto también es como decir, y hay muchas veces que uno no consigue que le devuelvan el producto o algo así, pero generalmente dice, ¿sabe qué? Lo vamos a tener en consideración, les disculpen y hay como que de alguna manera uno baja un cambio, tiende a bajar el ánimo y, y- y queda como, no sé si con la sensación de conformidad, pero por lo menos queda como bastante a gusto respecto de lo que pasó. Porque lo que era una situación amarga terminó no siendo tan amarga porque fuiste escuchado y empatizaron contigo. También viene la disculpa, que es lo que decía yo, que pide disculpas, pero no según obviamente lo preestablecido, sino que asumiendo las consecuencias de manera correcta. No poner un bot, por ejemplo, que diga disculpe las molestias. No. De nuevo, se trata también de escuchar, empatizar y obviamente pedir perdón respecto de lo que se está haciendo. Obviamente también está lo que es resolver, que es buscar una solución al conflicto del cliente, que es una tarea que no tiene que ocurrir necesariamente en el plano público, o sea, esto se hace por privado generalmente, entregarle una solución, por eso dejan en redes sociales, eh, generalmente le dicen a señora Juanita, le vamos a escribir un mensaje por privado para solucionar su problema. Y por supuesto, diagnosticar, que es analizar el problema que se ha puesto en relieve y en este conflicto y desarrollar obviamente estrategias que impliquen, por ejemplo, que no se vuelva a repetir esto en un producto o etcétera. En este último punto hay una serie de instancias involucradas que finalmente también tienen que operar en manera conforme a mantener la reputación, porque por ejemplo, si el producto está malo, evidentemente el producto hay que sacarlo de circulación, o bajar el precio, o aclarar que el producto presenta deficiencia, etcétera. Hay una serie de cosas que hay que ir haciendo. Pero básicamente esta es la manera en cómo se gestiona, obviamente, la reputación en redes sociales también y conforme a todo lo que ya hemos visto, en los próximos talleres vamos a comenzar ya a desarrollar lo que es un plan, obviamente la estrategia, un plan de crisis y el manual de crisis que también lo habíamos comentado y que lo vamos a empezar a ver con la combinación de todos los elementos de los talleres que hemos visto. Así que eso lo dejo por hoy día. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.